Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. México está viviendo un momento histórico, al parecer cíclico, pues nuevamente se habla mucho de liberales y conservadores, como lo fue en los momentos más críticos de la historia nacional. Recientemente ha circulado en redes sociales la propuesta de crear una república norteña, la cual consiste en dividir el territorio mexicano en dos partes a través de un proceso que le han llamado Nortexit. Hoy deseo hablarles un poco de esto. Es por eso que Yolo Camotes desea traerles el día de hoy Nortexit, la República Norteña, la división de México en dos. El Nortexit es un término que surgió en redes sociales con inspiración de Brexit, el cual fue un proceso político en el que el Reino Unido se separó de la Unión Europea. En esta propuesta se habla de separar los estados del norte de México del resto de la Federación para crear la República del Norte o República Norteña. La nueva región comprendería desde el estado de Guanajuato hasta Baja California. Cabe señalar que desde hace ya varios años, a manera de broma, se han creado una gran cantidad de memes en las redes sociales, donde los habitantes del norte critican las costumbres de los habitantes del sur y viceversa. Sin embargo, esta propuesta ha tomado recientemente más fuerza desde que comenzó la emergencia sanitaria en nuestro país, creando algunos conflictos entre los usuarios en las distintas redes sociales, algunos a favor y otros en contra. Habrá que recordar que no es la primera ocasión en que nace una idea como esta, pues en el año 2017 surgió un grupo en las redes sociales llamado República de México del Norte, el cual tomó gran fuerza en los distintos medios digitales. Al siguiente año, en el 2018, surgió la idea de que Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se independizaran de la Federación. Sin embargo, ninguna de estas propuestas ha tomado la seriedad suficiente y probablemente nunca se lleven a cabo. El separatismo no es algo nuevo en México. Muchos intentos en la historia han querido crear repúblicas en varios de los estados del país. Es secreto a voces que los estados más ricos del país ven como injusto que los estados más pobres del mismo se beneficien a costa de ellos, pues hacen la analogía de que en un barco donde hay un capitán, es decir, el presidente, con 32 remeros representando cada estado del país, solo 8 de ellos reman, mientras que los otros 24 no hacen gran cosa, pues estos estados producen casi el 70% del Producto Interno Bruto Nacional, mientras que los otros 24 reciben más recursos de los que producen. Además, en promedio, estos 8 estados reciben de regreso de parte de la Federación solo una cuarta parte de lo que envían, incluso en muchos casos una mucho menor proporción, una décima parte, lo cual ven como injusto, pues encima de ello señalan que los estados más beneficiados con recursos federales son aquellos donde gobierna el mismo partido que comparte el Ejecutivo, así como la mayoría de diputados y senadores, mientras que los demás han visto reducidas sus partidas presupuestales. La actual crisis sanitaria ha reavivado esta propuesta. Se está incluso hablando de una salida del Pacto Federal, y esta no es solo una propuesta en las redes sociales. Pero, ¿qué es el Pacto Federal? Para no aburrirles con tecnicismos, este pacto fue creado como una especie de bolsa nacional, donde todos los estados remiten los impuestos recaudados, tales como el impuesto sobre la renta, ISR, e IVA, hacia la Federación, y este los distribuye de acuerdo a las necesidades más apremiantes en las distintas regiones del país. Algo así como todos cooperamos juntos para salir adelante. Bueno, eso es, por lo menos en teoría. En la práctica, esta bolsa nacional siempre se ha prestado a que el gobierno federal reparta los recursos acorde a las afiliaciones políticas de cada entidad, de simpatía política o de proyectos federales que sean prioridad del Ejecutivo en turno. Además, al llegar los recursos a los estados, cada gobernador los maneja de manera muy discrecional. El salirse del Pacto Federal significaría que los estados dejarían de enviar estos impuestos al gobierno federal, quedándose esos recursos en los distintos estados que los generaron, lo cual, si sucediera, sería un desastre económico nacional sin precedentes. Como
Como varias de las justificaciones, se critican varios ejemplos, como el caso de Oaxaca, que aporta tan solo el 1.6% del Producto Interno Bruto del país, pero recibe más en aportaciones federales por habitante que lo que recibe alguien que se encuentra, por ejemplo, en la Ciudad de México, Guanajuato o Jalisco. Y esto sucede desde el año de 1978, es decir, por casi 42 años. Aún así, este estado sigue ocupando los primeros lugares en rezago económico a nivel nacional. Ha sido por décadas una zona de conflicto político y social, y donde es una de las entidades con las más bajas recaudaciones fiscales a nivel nacional. Esto debido, en gran parte, a la inmensa corrupción que impera en el estado, que destina gran parte de su presupuesto al gasto corriente del gobierno estatal, a pagar nóminas a burócratas, pensiones, etc. Y tan solo una muy pequeña parte va a infraestructura y desarrollo económico, por lo que se arguye que el dar a los estados más de lo que aportan solo fomenta la flojera fiscal, la corrupción y ahuyentan la inversión privada, pues argumentan que para estos estados es más fácil vivir del presupuesto federal que promover el desarrollo económico. 4 estados están analizando esta salida: Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas y Coahuila, que juntos representan cerca del 22% del Producto Interno Bruto del país. Además, como justificaciones adicionales que se argumentan para salirse de este pacto, se señala como parte de estos estados el derroche financiero en obras que el gobierno federal etiquetó como prioridad nacional, tales como el Tren Maya, la construcción de la refinería Dos Bocas, el corredor transísmico y el nuevo aeropuerto Santa Lucía, proyectos que consideran estos estados y las cúpulas empresariales de los mismos como un derroche de recursos dada la nueva realidad económica nacional y mundial. Pues en vez de llevarse a cabo estas obras, según ellos, debería el gobierno federal atender el acondicionamiento sanitario y mayúsculo quebranto económico de las pequeñas y medianas empresas del país ante esta emergencia actual. Así que los gobernadores de estos estados están presionando por salirse de este pacto. Aunque en realidad es difícil que lo hagan. Sí, es posible, pero difícil. Pero esta amenaza podría serles de gran ventaja para poder negociar el atraer más recursos a sus respectivas entidades. Sobre la separación de los estados del norte para crear una nueva nación, en la actualidad, jurídicamente, no sería posible, ya que para que un estado se independice de la República Mexicana, tendría que haber una reforma de la Constitución, lo cual en su artículo 43 expone que México está conformado como una federación. Tendría que llevarse a cabo un levantamiento armado, y lo cual podría considerarse sedición. Históricamente, y hablando crudamente, estos levantamientos solo han prosperado cuando nuestro vecino país del norte los ha avalado. Ninguna acción armada en México ha prosperado sin el consentimiento tácito de la Casa Blanca, ya sea proporcionando armas, dinero, logística e incluso hasta recursos humanos para que el caudillo o libertador y sus ideas prosperen. Y actualmente no hay ninguna indicación por parte de los Estados Unidos de que esto vaya a suceder. Incluso los grandes cárteles criminales en México no tendrían acceso a sus recursos en armas ni dinero si no hubiese alguien del otro lado de la frontera, en las altas esferas gubernamentales de aquel país, que se haga de la vista gorda, ya sea por corrupción o por otros intereses. Y hablando en términos económicos reales, 5 de los 6 estados que más aportan al Producto Interno Bruto del país se ubican fuera de este famoso Nortexit, como lo son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Guanajuato. El único estado norteño que permanece entre estos primeros lugares que aportan el mayor Producto Interno Bruto del país sería Nuevo León, por lo que sin un hipotético caso que se dividiera el país, este nacería más débil, al tener que soportar Nuevo León la carga de los otros 5 estados. En las redes sociales y distintos medios electrónicos se han tomado la propuesta, algunos a broma y otros no tanto. Aunque el siquiera se considere, es un foco de alarma, pues nos habla de que existe un sentimiento nacional de desigualdad y desunión. Quizá mi punto de vista muy personal sobre esto es simple, y aunque algunos me han criticado por mis opiniones, son solo eso, opiniones de un testigo de la historia nacional, y donde todos tenemos derecho a expresarlas mientras éstas se den en un ambiente de respeto y sin injurias. Creo personalmente que un país desunido siempre será vencido.
El sistema de repartición de recursos, en teoría, es el adecuado. Pero desgraciadamente esa teoría choca con la realidad humana, que son la corrupción y el inflado y pesado aparato gubernamental que absorbe la riqueza en los estados más necesitados, los cuales gastan sus presupuestos en sostener a una burocracia privilegiada, quedando poco o nada para los pueblos que necesitan de este presupuesto. Una separación de los estados en repúblicas independientes no sería una solución, pues solo nos haría más débiles. Ese no fue el sueño de los padres de la patria. Nuestros padres de la patria y sus hijos lucharon por crear y preservar un México independiente, pero unido. Desde América del Norte, en los territorios hoy perdidos, hasta la punta de América del Sur, donde todos fuéramos libres, donde el gobierno y sus funcionarios no fuesen una carga para la nación, donde el pueblo tuviera la última palabra y cada ciudadano fuese igual en bienestar, en derechos y obligaciones, donde todos lucháramos juntos para desterrar la pobreza y la ignorancia, donde las divisiones sociales y económicas fueran cosa del pasado, donde se fomentara la unión y el amor a una sola patria, donde las leyes y normas fueran emanadas no de gente sin preparación, sino de sabios en el mayor número posible, donde cada ciudadano se sintiera seguro en su propia casa, y no con miedo a que un criminal o un gobierno llegara para apoderarse de ella a la fuerza, donde cada quien aportara lo justo, no más de un 5% de sus ganancias, a la nación. Esto para no convertirse en un esclavo de ella, sino en un miembro valioso de la comunidad. Estas palabras, o su esencia, quizá la tildarán de locura, pero no son inventos míos. Son ideas de alguien que luchó y murió por mí y por ti, y que las proclamó hace ya más de 200 años. Este hombre se llamó José María Morelos y Pavón. Palabras cuya esencia están plasmadas en los sentimientos de la nación. En una época en la que la división reina, miremos a los sabios del pasado, que aún tienen una cosa o dos que decirnos sobre cómo se debe manejar esta gran nación, para cuando olvidemos el rumbo en medio del mar de la confusión, corrijamos nuestro destino, pues aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión vamos a hablar sobre el principio de división de poderes, del por qué en nuestro sistema constitucional hay un poder legislativo que representa al pueblo y al pacto federal, un poder ejecutivo que es representado por el presidente de la República y un poder judicial que se encarga de administrar justicia, y de que cada uno de estos poderes tiene funciones específicas que cumplir. Quédese con nosotros para conocer más de la división de poderes. La Constitución tiene dos grandes objetivos. Por una parte, garantizar nuestros derechos, decía el artículo famoso 16 de la Declaración Francesa de 1789, y la segunda gran función es dividir al poder. Dividir al poder, dijo un pensador clásico, Montesquieu, para garantizar la libertad. Los poderes que no están limitados se exceden en su ejercicio. Los poderes que no tienen controles llegan a violar los derechos de las personas. Así que las constituciones están para eso. Las constituciones están para dividir al poder, garantizar nuestros derechos y impedir que tanto particulares como autoridades se excedan en sus competencias o en el propio ejercicio de sus derechos.
Quien lo hace expreso y lo plantea de manera precisa es Montesquieu, y de ahí lo toman las constituciones, primero la estadounidense, luego las francesas y de ahí en adelante todas las demás, y se traduce esencialmente en la existencia de órganos establecidos por la Constitución. La división de poderes es un principio por el cual distintas funciones se encargan a distintos órganos. Tradicionalmente se ha considerado que son tres las funciones: la ejecutiva, diríamos la administración; la legislativa, la creación de leyes o reforma de las leyes; y luego la función judicial, que es la función de los jueces de administrar justicia, de resolver los conflictos y las controversias. Nada más que aquí hay que darse cuenta que son funciones de distinta naturaleza, ¿no? La ejecutiva y la legislativa son netamente políticas, mientras que la judicial pues es jurídica. En ese sentido, los tres poderes no son iguales. Me parece que esa división de poderes obedece a dos grandes mecanismos que la conforman, que la complementan. Es decir, que cada poder hace lo que le toca y solamente lo que le toca derivado de la Constitución, pero que además esos poderes entre sí se vigilan, se supervisan, se ponen frenos para que puedan entonces en un Estado democrático pues no excederse. A lo largo de los 100 años de la vida de nuestra Constitución se han ido agregando una nueva categoría de entes públicos que son los órganos constitucionales autónomos, como el Banco de México, como el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo. No dependen estructuralmente de ninguno de los tres poderes, sin embargo desarrollan actividades muy importantes que ayudan a regular el poder político en México. Hay que construir un sistema de controles que contemple primero una serie de controles que se produzcan dentro de cada órgano del poder. Esos se llaman controles intraorgánicos, así los llamó Karl Loewenstein en los años 50 del siglo pasado. Y otros controles entre los diferentes órganos del poder. Esos se llaman controles interorgánicos. Hoy, la necesidad de construir este tipo de controles es tan apremiante como lo fue desde 1917 sin que se haya hecho hasta la fecha, pero se adiciona a esa necesidad el hecho de que han aparecido múltiples órganos autónomos de carácter constitucional que tampoco son ya responsables ante ningún otro órgano del Estado. Qué bueno que nos acompañaron. En esta ocasión tuvimos oportunidad de saber más del principio de división de poderes, de la distribución de competencias que debe tener cada poder público a fin de que ninguno choque y de que ninguno prevalezca sobre otro poder público, a fin de garantizar equilibrios, armonía y, lo más importante, que ninguno concentre más funciones de las que no le corresponden, con el único fin de garantizar y proteger nuestras libertades, nuestros derechos fundamentales. Lo invito a que nos siga viendo en su serie Nuestra Constitución en 30 lecciones. Nos vemos en una próxima ocasión.